una importante convocatoria al Mar del Plata con profesionales de la salud, abordando seguramente distintas problemáticas y en algún momento también habrá salido y se habrá seguido profundizando distintos puntos de vista de cómo está la salud en la actualidad, pero por sobre todas las cosas también de algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo y que es una nueva ley de salud mental. Y fue una de las caras visibles de esas importantes jornadas en Mar del Plata, y para nosotros también formaba parte un poco del orgullo de decir que un representante del distrito de Puan tenía foco o hacían foco en su presencia. Vi algún recorte periodístico de algún medio de Mar del Plata también reflejando los distintos expositores, y Hernán Villarroel figuraba dentro de los destacados, reconocido psicólogo ya hace muchos años radicado en Bordenave. Hernán, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes para vos y la verdad toda tu audiencia, y bueno, muy agradecido de la invitación que me hiciste, que recién hablábamos, ¿no? Hace un montón de años que no venía, y bueno, gracias por invitarme nuevamente al espacio. No, al contrario. Primero y principal, ¿qué sensación te dejó este encuentro donde, bueno, la política no estuvo exenta porque distintos distritos, región sanitaria, inclusive sacó un duro comunicado que me llamó poderosamente la atención, donde reflejaba que había habido 9 distritos presentes con la ausencia de Puan y Guaminí en ese importante encuentro. Comunicado que se hizo visible Región Sanitaria 1. Contame, ¿qué sensaciones te dejaron y en qué momento está la salud pública en este 2026? Qué pregunta, Mario, porque nosotros participamos, soy empleado del Ministerio de Salud hace ya 23 años, y en el marco del Congreso Provincial de Salud yo estoy afectado a un programa que es el Programa Provincial de Salud Mental para Veteranos de Guerra. Sí. Y en el marco de... Que tiene una denominación, ¿no? Sí, en realidad es el programa se crea en el año 2022, se crean 5 unidades de consulta en toda la provincia, y una unidad de consulta es donde yo trabajo, ¿no? Que es Bahía Blanca, que absorbe toda la parte de región sanitaria, y trabajamos en los centros de veteranos de Bahía Blanca y el centro de veteranos de Punta Alta. Lo que estuvo de bueno fue que pudimos exponer, ¿no? En el Congreso Provincial el modo de relato de experiencia de cómo venimos trabajando en el abordaje de salud mental para este tipo de población, ¿no? Para los veteranos y sus familiares. Y lo que fuimos trabajando o mostrando fue cómo abordar esa problemática, pero no desde el consultorio, sino el título del trabajo se llamaba Desbordes en la consulta, pero tiene que ver... está separado desbordes. Sí, desbordes. Digo, como en realidad lo que queríamos decir es, porque el trabajo no es en consultorio. Si bien nosotros utilizamos los centros de veteranos, que es el lugar de pertenencia que ellos tienen, Bahía Blanca y Punta Alta, tienen una característica principal, justo está la base naval Puerto Belgrano. Correcto. Y hay un montón de militares, hay un montón de veteranos de guerra, y hay mucha población. Entonces, que se haya abierto, que haya una decisión provincial de abrir una unidad de consulta en región sanitaria 1, donde está Bahía Blanca, Punta Alta, nosotros vamos trabajando ahí en los centros de veteranos, fue realmente importante ir trabajando, en los centros de veteranos, ir trabajando en el domicilio, trabajando en territorio, ¿no? Porque de eso se trata un poco la salud mental, porque han habido un montón de cambios de paradigma. Sí, la ley de salud mental, la nueva ley fue promulgada en el año 2010, justo estando en el Congreso, y nos enteramos de la presentación por parte del Gobierno Nacional de un proyecto de reforma de la ley y de algunos artículos, ¿no? Obviamente van llegando porque no teníamos acceso, y ahora me van llegando los artículos de modificación, que ya empezó inclusive a debatirse en el Senado de la Nación. Y la verdad que en términos, la ley siempre tuvo grises, la ley nunca se pudo implementar del todo. Entonces, por eso hay un lema que dice, que hay que cumplir la ley, ¿no? Hoy vemos que hay muchas situaciones que el presupuesto no se aplica, tampoco se aplicaba antes,
Si no es que no se aplica ahora. Tampoco se aplicaba antes en su totalidad, porque la ley establece el 10% del presupuesto de salud que se ha afectado a salud mental. Bueno, ahora, este año, se afectó el 1,4%, o sea, 48 millones de pesos para la salud mental a nivel nacional. ¿Sí? O sea, son 4 millones de pesos en bruto al mes. ¿Y qué profesionales pagás con eso? No existe. Digo, ¿no? Entonces, la CEDRONAR, que es la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Nación, bueno, tenía un montón de centros comunitarios de abordaje, lo cerraron. El Hospital Bonaparte es el hospital de referencia a nivel nacional de salud mental, bueno, cerró un montón de residencias, de psiquiatría, de especialidades, y las internaciones bajaron. O sea, es como que el modelo claramente no le interesa la salud mental. O sea, lo que vemos es que... ¿Sabes cuánto interesa, Hernán, cuando sale la mamá de Chano Charpentier? O alguna persona reconocida en el ambiente popular, artístico, y hay un episodio como el que ha tenido que vivir la madre de Chano, y pone sobre el tapete nuevamente en los principales canales de televisión el tema de la salud mental y en las condiciones que están donde se debe abordar esos temas, y ahí comienza otra vez la política siempre corriendo por detrás, ¿no? Sí, porque... A ver, yo que vengo trabajando en salud mental hace un montón de años, tuve la suerte de formar parte de la creación del Servicio de Salud Mental en Puan. Fui jefe 7 años, 7 años y medio aproximadamente, donde en Puan, por ejemplo, siempre hubo psicología y psiquiatría a modo de multidisciplina, ¿sí? En el 2017 hubo una decisión de crear el Servicio de Salud Mental y empezar a trabajar la interdisciplina y empezar a hacer un abordaje que llega a todos los pueblos, porque había localidades en las que no había atención. Nosotros estandarizamos, pudimos sistematizar la atención en todas las localidades del distrito, en todas. En todas llegaban psicólogos, a todas, en la gran mayoría había psiquiatras, porque los psiquiatras a Felipe Sola no iban, nos lo hacíamos viajar, concentrábamos en Bordenave. Y bueno, ¿y qué hicimos? La lógica era de trabajo extramuros, ¿no? Y lo que hacemos en el programa de veteranos es la lógica de extramuros. Yo a veces las entrevistas las hago en los domicilios, no espero que el paciente venga. Esa charla extramuro, le están mandando un gran saludo al doctor. Dice, mandale un gran saludo, un gusto escuchar al gran Becasese, él va a entender. un colega tuyo. Sí. No, yo soy psicólogo, él es doctor. Él es doctor, sí, ya sé quién es. Lo tuvimos el otro día sentado en esa misma silla hablando del corazón. Nos vamos a decir que es Gibone, ¿eh? No, por favor. Gracias, Rodrigo. Gracias por el mensaje. Saludos, Rodrigo. Vos decías la charla fuera del consultorio. Y creo que ahí es donde el profesional también le saca jugo a las piedras, en tu especialidad. Sí. Porque quizá el consultorio cohíbe. La casa es un ámbito familiar donde quizás es la posibilidad de que se amplíe, se abra la persona y vos puedas indagar y trabajar mucho más, ¿no? Sí. A ver, nosotros, la idea es, yo siempre digo, ¿no?, que yo soy un obrero de la psicología, ¿no? Digo, acá lo interesante es uno como ayornarse y ser muy creativo a veces, porque a veces los pacientes no llegan. Y en un servicio de salud mental que es público, bueno, obviamente trabajamos con un montón de limitaciones, Digo, pero bueno, no nos quedemos en las limitaciones, veamos qué podamos hacer. Y obviamente el mayor desafío que tuvimos fue, el cambio también de paradigma para los profesionales que trabajaban. O sea, de que salgan un poco más del consultorio, que no esperen. Bueno, a ver, vayamos, porque yo entiendo que la demanda se construye. Pero a veces uno tiene que estar receptivo. O sea, a mí me tocaba hacer evaluaciones a la madrugada en un domicilio que me pedía un juez, ir para acá, ir para allá. Digo, el territorio. Entonces digo, la presencia hace que las personas, o sea, tenemos un montón de carencias, ¿sí? Siempre vamos a tener carencias, pero en la medida que uno hace lo humanamente, porque esa era una de mis frases de cabecera, ¿no? Nosotros hacemos lo humanamente posible. Y obviamente, en el trayecto, seguramente hubo personas que asistí que no estuvieron conformes con la atención o que no estaban de acuerdo con una internación, porque bueno, lo que se pone hoy como modificación es, por ejemplo, la ley actual dice que una internación voluntaria o involuntaria tiene que ser firmada por un psiquiatra y o psicólogo, pero debiendo ser 2 profesionales de la salud. Por ejemplo, la ley dice, no exime al psiquiatra. La ley nueva, el proyecto de ley, dice que tiene que ser un profesional psiquiatra. Corre el psicólogo.
nosotros, o sea, la ley anterior estaba, o sea, nunca fue corrido el psiquiatra. Bueno, ahora, en este nuevo proyecto, tiene que ser psiquiatra. La segunda modificación que hacen es que si no hay psiquiatra, tiene que ser un médico clínico de guardia. Entonces, acá abrimos un paréntesis, digo, uno de los mayores desafíos que nosotros tuvimos cuando creamos el Servicio de Salud Mental fue trabajar con los médicos de guardia. ¿Por qué? Porque obviamente son los pacientes que nosotros asistimos de salud mental. Bueno, los médicos están acostumbrados a tener tangibilidad, objetividad, o sea, un hígado, un páncreas, presión arterial, cosas tangibles. Y la salud mental es subjetiva, ¿sí? Entra dentro de las enfermedades no transmisibles, o sea, los médicos es subjetivo. Claro. Entonces, para los médicos, yo entiendo la limitación que ellos tenían, no entendían, digo, cómo una persona puede padecer de tal cosa y ahora se está haciendo. Entonces, cuando empezábamos a trabajar, entonces, bueno, ellos, mierda, che, no, pero mira, esto, lo otro. Y a veces nos pasaba que siempre hubo psiquiatras en el distrito. En un momento tuvimos 3, después tuvimos 2, después quedó una sola, y ahora tengo entendido que hay otro psiquiatra más trabajando en el servicio público. Entonces acota que tienen que ser psiquiatras, por ejemplo, para la internación. ¿Pero qué nos pasaba con los médicos? Los médicos decían, bueno, que venga el psiquiatra, que venga acá, que firme la internación. Entonces, vos imaginate, o sea, con mucho poner el cuerpo, porque digo, nosotros creamos el servicio y creamos un protocolo de atención y de abordaje en urgencias y emergencias de salud mental, siguiendo protocolos provinciales y nacionales, y lo unificamos. O sea, el mayor logro fue unificar los criterios de atención en todos los efectores del distrito, en todos, desde las 5 unidades sanitarias a los 3 hospitales municipales. Todos tenían el mismo, llegaba un paciente con un cuadro de excitación psicomotriz, llegaba un paciente con intoxicación por cuadro de consumo problemático o de sustancia o de pastillas, estaba el protocolo de abordaje. Bueno, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Llamaban por teléfono, siempre yo los atendía porque era el jefe de servicio, y siempre estaba. Entonces digo, se requiere de mucha presencialidad, aún en las limitaciones que tiene el sistema, porque a ver, tampoco era que antes era, pero digo, hay toda una lógica que lamentablemente se va como achicando, ¿no? Y en este proyecto de ley, esto, para no irme de tema, disculpame Mario. No, está bien, está bien. Esto del profesional que tiene que ser médico. Bueno, primero, acá pues, justo tenemos un psiquiatra, pero hay localidades que no tienen psiquiatra. Entonces digo... Las comunidades chicas, claro, ninguna. Entonces digo, esa es una complejidad. Segundo, está bien, dicen que sea el médico clínico. Bueno, pero los médicos clínicos, por la experiencia que yo tuve, no quieren saber nada, confirmar, poner el gancho para internar a alguien por un cuadro de salud mental. Aún teniendo los protocolos, digo, ¿no? Entonces digo, también es una responsabilidad para los médicos. Sí, aparte no es su expertise tampoco, Hernán. No. Entonces, no digo, se prepararon para eso. No, digo, porque a ver, antes ¿qué pasa? No es mi especialidad, que venga que venga el otro. Digo, bueno, nada. Entonces ahora la ley es una dificultad para ellos también. Digo, bueno, que sea un médico de última, si no hay médico psiquiatra, si un médico psiquiatra no puede hacer por Zoom la evaluación, sí para la internación. Para la externación, sí proponen que haya un equipo interdisciplinario, ¿no? Que la externación la hagan con un equipo interdisciplinario. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios es, por ejemplo, cambian, ¿no? Porque la internación involuntaria en la ley actual es ante un riesgo cierto e inminente de riesgo para sí o para tercero, ¿no? Ahora cambian, ahora no me acuerdo el nombre, pero es riesgo grave de daño para sí o para otro. También aporta una mirada de prospectiva, o sea, de previsión, o sea, que capaz pueda ponerse peligroso en algún momento. Entonces, sabemos nosotros en el día a día. ¿Quién tiene la bola de cristal? Digo, nadie. O sea, nosotros cuando hacemos una evaluación y firmamos un alta, firmamos al momento del examen, se encuentra orientado, sin alucinaciones sensoperceptivas, orientado en tiempo y espacio, dinámica coherente. Yo qué sé, digo. Y ahora pide que, bueno, por las dudas. Bueno, o sea, va a haber mucho río revuelto acá y mucho ruido, muchísimo ruido. Y lo principal es el tema del presupuesto. O sea, porque si no se abren, porque también la nueva ley, o sea, el proyecto de ley es que habiliten instituciones monovalentes. Así como la ley dice que, bueno, se cierren los institutos monovalentes que eran psiquiátricos o manicomios, como se llamaba antes, sí, que hoy se deberían reconvertir. Bueno, algunos se han podido reconvertir, otros no, pero no se abrieron más. La ley, el proyecto de ley propone que se abran nuevas instituciones monovalentes,
Y bueno, y hay toda una cuestión ahí de ¿para quiénes van a hacer eso? Digo, la gente que nosotros atendíamos al servicio de salud, digo, era gente que no tenía obra social. O sea, yo tengo la estadística del último año que estuve, yo no me acuerdo si eran 240 pacientes o 200, no me acuerdo porque ahí me pierdo. Pero de los 240 pacientes que asistíamos en todo el distrito, por psicología, después teníamos 145 por psiquiatría, y el 52% de las personas que asistíamos tenían obra social, ¿sí? O tenían IOMA, tenían PAMI, la de Luz y Fuerza, o SECAC, o CHOCA, o PRERA, y aún así, o sea, por ejemplo, acá el empleado estatal, el municipal, bueno, tiene IOMA, sí, bueno, ya pasa que llegó un momento es que teníamos muchísima demanda, entonces empezamos a limitarla, hacíamos como cierres parciales, y bueno, mira, vamos a atender solamente, la urgencia atendemos a cualquiera, independientemente tenga obra social o no. Pero si no, en un momento atendíamos a los que tenían SEDEM. Y después, ¿qué nos pasaba? Había gente que tiene IOMA, pero capaz que trabajaba 6 horas en el municipio y cobraba, no sé, un ejemplo, a plata de hoy, capaz que 50.000 pesos. Y una consulta, hoy a plata de hoy, el mínimo ético de psicología es 33.000 pesos, afuera, ¿no? En privado. Y el que cobra 100.000, que tenga que... Digo, entonces es como, bueno, hay gente que se va a perder en el medio, aún teniendo cobertura social. Entonces digo, y bueno, en estas modificaciones también, ahora por ejemplo, otra de las cosas que nos enteramos, o sea, nos enteramos, digo, porque me parece que yo estoy haciendo acá campaña para el gobierno de ahora, digo, de provincial, pero digo, nos fuimos enterando ahí en el Congreso, digo, no, esto de la modificación del programa remedial. El programa remedial era un programa donde llegaba medicación a todas las unidades sanitarias del país, o sea, medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, para patologías crónicas, o sea, para diabetes, cardiopatía. Sí, correcto. Había un vademecum de salud mental también con algunas medicaciones. Bueno, eso ayudaba un montón a los municipios. Bueno, y eso se achicó ahora a 5 o 6 remedios. O sea, que las provincias absorban el gasto de amoxicilina, bueno, todo lo que llegaba antes. Digo, entonces, es como todo muy difícil, ¿viste? Y en el Congreso Provincial está bien, más allá de que había cuestiones netamente partidarias, ¿no? Pero bueno, sí se empezó a poner en debate, bueno, a ver, ¿cómo va a ser la salud pública con estos desafíos que tenemos hoy? ¿Sabes qué me pasa, Hernán, escuchándote y esto que acabas de decir? La salud. Había cuestiones partidarias, dijiste recién. La salud no es ni de derecha ni de izquierda. Uh-huh. Yo creo que en un plan de salud, no importa quién lo cree, tenemos que buscar la excelencia en todo. Hoy en el pase decíamos, nos hemos acostumbrado, por todos los casos que estamos conociendo ahora en este último tiempo, jefe de gabinete y demás, que terminás votando, que la sociedad termina votando al menos malo. Alguna vez vamos a tener que modificar, pero amén de todo eso, quien esté al frente del programa, independientemente de donde tenga su corazón, tiene que buscar la excelencia del mejor programa del mundo y quedar en la historia por haber presentado el mejor proyecto, apartado de todo tipo de ideología, que también en la medicina se nos metió, se nos impregnó, todo eso. Y sí, lamentablemente sí. Digo, son cosas que van siempre ahí. A ver, yo creo que uno va administrando como susceptibilidades según la persona que está a cargo. ¿Viste? Entonces yo entiendo que a veces es muy artesanal. ¿Viste? Vas tocando aquí, tocas acá, y vas para allá, y bueno, siempre va a ser muy artesanal. Y la salud siempre fue una inversión. ¿Sí? Siempre fue una inversión. No fue algo que. Obviamente, lo mejor, obviamente, por lo menos no tener déficit o tener el menor déficit posible. Digo, pero bueno, también nunca dio ganancia a ningún Estado. No. Pero el Estado no puede prescindir de prestar el mejor servicio de salud. Sí, prestar el mejor servicio posible, digo, ¿no? Que digo, a ver, nosotros en el programa de veteranos, digo, y aprovecho también para comentar esto, si hay veteranos que sean del distrito, bueno, después si se contactan con vos, que me pasarme el teléfono para si necesitan asistencia, la asistencia es gratuita. Digo, hay toda una lógica de trabajo, ¿no? Y esto de territorio, grupalidad, de ir como atravesando, y esto de ir como restituyendo derechos, ¿no? Digo, y ahora la salud mental, la verdad que, a ver, me pasa, por ejemplo, voy a hablar un poco de lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Digo, estoy trabajando en un club de fútbol de Argueira. Te he visto en las redes sociales y después te iba a preguntar qué tenía que ver, qué
qué incidencia tenía el psicólogo charlando con los chicos y haciendo trabajos de mesa que nada tienen que ver con el fútbol, pero después me lo contás. Y bueno, y ahí, vos fíjate, digo, en esto, digo, cómo se le empieza a dar un lugar relevante a la salud mental, ¿no? O sea, en el ámbito deportivo también estamos trabajando en una empresa, ¿no? En la emancipación creamos un proyecto y empezamos el año pasado, creamos el Departamento de Bienestar para asociados y empleados, ¿no? Para hacer un acompañamiento, vos fíjate, ¿no? Una cooperativa que esté dispuesta, estuvimos un año trabajando el proyecto, una cooperativa que esté dispuesta a decir, bueno, a ver cómo acompañamos al personal, cómo acompañamos a los asociados en las diferentes cuestiones que van atravesando, desde lo laboral, desde la vida cotidiana. O sea, vos fíjate cómo se le va dando relevancia, ¿no? a la salud mental. Y entonces, vos fíjate que hay en algunos lugares que va como amplificándose y en otros va como que se achica. Sí, se va achicando. Hernán, ¿cuántos años llevas como profesional? Va a ser 20 años. En estos 20 años, ¿este es el momento más complicado? Digo, por un montón de cuestiones, contexto social, económico, una fuerte penetración de adicciones en chicos de baja edad, con todo ese daño que conlleva a futuro, con problemas puertas adentro seguramente de cada hogar, que los chicos por ahí lo capitalizan de una manera diferente. No todos son esponjas, no todos pueden absorber, y como que aquí no ha pasado nada, y esos conflictos en algún momento aparecen, lo debes estar viendo en el club también, seguramente. ¿Este es el peor momento? Yo creo que, no sé si es el peor momento, digo, si es un momento particular donde van como confluyendo varios factores, ¿sí? Yo te puedo decir, el peor momento para mí de lo profesional fue la pandemia. Claro. ¿Sí? Ese fue un momento, la verdad que... Porque también te enfrentaba a algo que no conocías. Exacto. No estaba en el manual No. de lo que vos habías estudiado. No, para nada, no, para nada. Digo, eso fue un evento crítico, y eso la verdad que ahí fue como de mucha movilización a nivel mundial. Digo, sí, ahora como yo también, mira, estoy en un colegio secundario de Darreira trabajando, y lo que nosotros vemos ahí es donde los adolescentes ahora están como... Porque el consumo problemático, digo, en realidad es un síntoma, ¿sí? Yo trabajo en consumos problemáticos hace un montón de años, digo, pero el consumo problemático es un síntoma, es como la fiebre, ¿sí? Digo, me parece que los adolescentes desean ser escuchados, me pasa a mí en la escuela, me pasa a mí en el club, cuando uno pone el oído, bueno, obviamente recepciona algunas cuestiones, y bueno, y ahí ve cómo puede acompañar, cómo gestiona, cómo asesora, cómo orienta. Y bueno, y la gente queda ahí, viste, a veces empantanada porque no sabe qué hacer, dónde ir, cómo. Y ahora sí se da una situación económica, social, donde hay, viste, hay muchos anti-Milei, anti-peronismo, hay un montón de antis, y la verdad que eso no, lejos de generar un proyecto de construcción, va como rompiendo. ¿Viste? Eso no unifica ni armoniza. Está bien, no sé si tiene que armonizarlo en algún punto, ¿no? Pero ahora hay varias cosas que están como separadas, y viste, están como, es muy difícil como amalgamarlas, viste. Y en el Congreso lo que fuimos trabajando es esto, ¿no? El abordaje integral, digo, como la ley también, ¿no? El proyecto de ley saca el enfoque interdisciplinario, ¿no? Y lo focaliza sobre una especialidad puntual. Bueno, son muchas cosas que van a cambiar, que quieren cambiar, viste. Y yo entiendo que tiene que ver con un modelo de gestión. Está bien, bueno, un modelo de gestión distinto. Bueno, digo, el tema es... Lo que pasa que si vos modificás la ley, tiene derecho a pensarla y a sugerirla el Estado, pero cuando ves que le va a invertir solamente 48 millones de pesos para todo el país, bueno, listo, ya está, listo. Claro. No existe ley, ni siquiera un sueldo, porque estamos hablando de un sueldo de 4 millones de pesos por mes. Para una sola persona, para todo el país, algo que no sé quién dibujó ese proyecto, al menos quién hizo el dibujo desde lo económico, presupuestario, ¿no? Porque la salud siempre se convierte en un caballito de batalla en todo año político, pero después pareciera que pasa a un segundo plano, ¿no? Ocupa un momento importante en la campaña y después como que se devalúa con el correr del tiempo. Esto también al profesional un poco lo tiene en un sub y baja constante. Sí. A ver, yo creo que
A ver, la salud siempre es... Si vos, bueno, ahí nosotros lo que escuchábamos en el Congreso, obviamente, ¿no? Había un montón de distritos y bueno, todos obviamente también se quejaban, sean de la línea o no, bueno, de los presupuestos en salud mental específicamente, ¿no? Puntualmente. O sea, el Congreso Provincial de Salud era para todos los profesionales, no solamente del Ministerio de Salud, sino que, bueno, de diferentes municipios que querían participar, eran casi 15.000 personas, hubo 2.000 trabajos que se presentaron, y bueno, y hablaban de todas las limitaciones que cada uno tiene, ¿no? Y que no son a veces no son solamente financieras, porque a veces es verdad, bueno, no se puede estar en todos lados, pero a veces estás a un teléfono de distancia. Entonces a veces se puede estar presente desde la ausencia, ¿viste? Y a veces... Presente desde la ausencia. Sí, sí. Entonces digo, a mí me pasaba, yo no tenía profesional en todas las localidades todo el tiempo. No sé, en San Germán iba un colega y amigo, iba 2 veces al mes a atender. Bueno, digo, no teníamos presencia, pero sí teníamos presencia de territorio, o sea, nos llamaban y estábamos. A mí me pasaba cuando yo trabajaba, teniendo un lugar de referencia, algunos médicos ni me atendían, ni me devolvían la llamada. Digo, me pasaba eso, digo, bueno, entiendo, bueno, a mí no, a mí me llamaba, yo tenía un lema que era Villarreal como la Coca-Cola, siempre está. Y a mí me llamabas 3, 4 de la mañana, yo atendía, si no te pedía una respuesta te decía, mira, no sé qué decirte, pensemos esto, hagamos lo otro. Digo, me parece que eso, digo, lo que venimos viendo, ¿no? En el ámbito del colegio secundario también me voy a decir, bueno, ¿qué hacer? Digo, porque no hay mucho, ¿viste? Entonces digo, es como muy difícil. Y realmente uno se tiene que poner creativo, y primero tiene que tener ganas de ponerse creativo también. Claro. Te tiene que apasionar lo que haces. Sí, sí, sí. ¿Qué ves en los chicos que te llama la atención? Distinto debe ser en el ámbito educativo que al deportivo, o capaz que no, es igual. ¿Qué estás viendo? Se ve lo mismo, en realidad, porque bueno, encima bueno, pueden ser los mismos chicos algunos también. Bueno, compartimos espacio, digo, ¿no? Claro. Pero sí, lo que la población adolescente está atravesada por muchos discursos de ausencia. Discursos de ausencia, o sea, donde hay limitaciones afectivas, donde el adulto, el referente afectivo, no está. Entonces, fíjate, algo que hablábamos el otro día con la directora del Colegio Secundario de San Martín de Trabajo, era al jardín de infantes, durante el jardín de infantes, a los actos van todos los padres, van los abuelos, van los tíos. Primaria, los primeros grados van, ya después secundario, olvídate, se olvidan los padres, se olvidan, se desentienden. Los padres no van mayoritariamente no van a los actos del secundario. Si tenés una población, un ejemplo, 200 alumnos, es capaz que te va menos del 20%. Digo, 30 padres. Sí, porque bueno, entiendo que los padres también un poco van como... colgando la toalla. Hay algunas realidades también que tienen que ver con lo laboral, que obviamente, bueno, hay madres y padres que trabajan todo el día, es una realidad. Entonces ahí lo que yo trabajo con estos padres es tiempo de calidad, no cantidad de tiempo, sino tiempo de calidad. O sea, que cuando llegues, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, no importa, es cuando llegues, bueno, pues pregúntale, che, ¿cómo estuviste hoy? Aunque el pibe a la primera te diga, bien, nada, no importa, estar, presencia, y ahí escuchar. Porque uno, con adolescentes, tiene 3 funciones como papá, solamente: acompañar, contener y limitar. Son las únicas 3 cosas que podemos hacer con nuestros hijos e hijas adolescentes. Entre los 2 y los 18 años, en la revolución interna que ellos tienen, bueno, nosotros podemos hacer esas 3 cosas, que no son pocas. ¿Por qué? Porque hay padres que no lo hacen. Nos pasa ahora en la escuela o en el colegio, en el club, que no van, que no acompañan, que los llamás y no vienen. ¿Se dan muchos casos por familias ensambladas o por también vos lo encontrás por la ocupación y el desgaste que quizá tiene desde lo psicológico, desde lo emocional, una persona que también no le alcanza con un trabajo y por ahí tiene que meterle algo extra y le dedica más tiempo a ver cómo genera un recurso para que su familia tenga necesidades básicas satisfechas y está desatendiendo su principal capital, que es su familia? Sí, digo, no hay un patrón que tenga que ver con familias ensambladas. Digo, sí me parece que
hay muchas limitaciones que tienen que ver con la historia de estos padres, ¿no? Todos estamos atravesados por una historia, todos. Digo, y obviamente en función a cómo fue nuestra historia, es un poco como va a ser nuestra historia como padres de nuestros hijos. Y a veces, bueno, algunos padres tienen serios déficits, digo, padres en general, ¿no? Madres y padres, algunos padres y madres tienen muchos déficits, ¿sí? Que hacen que obviamente que a los hijos, bueno, se les complique acompañar. Obviamente, tenemos casos extremos, obviamente, de abandono, de desinterés total, ¿no? Desinterés total, que vos decís, Charnán, ¿te parece? Sí, desinterés total. Nosotros hemos tenido a mí no me entra en la cabeza el desinterés total de un padre para con un hijo. Sí, existe. Sí, sí. Y bueno, ahí tener que articular con el servicio local, articular con el juzgado, denunciar. Eso he tenido que hacer muchas denuncias por incumplimiento del deber de asistencia, ¿no? Digo, porque hay muchos padres, muchos hijos que me pasaba que internábamos a un padre y los hijos me decían, no, mira, man, yo con mi papá no tengo vínculo hace 30 años. Así que para mí es una persona que no existe. Digo, mira, yo no te estoy pidiendo que lo quieras a tu papá, pero tenés que cumplir el deber de asistencia de, bueno, no. Yo si no voy a tener que activar un protocolo, denunciar en el juzgado correspondiente. Y, a ver, yo también entiendo, ahí uno también, viste, bueno, pará, ¿qué le vamos a exigir a este pibe o a esta piba? Que con el padre no tiene vínculo o porque pasó alguna situación abusiva en su infancia. Entonces, bueno, ahí, viste, uno va como cintureando, porque ahí es donde ahí te encontrás con, digo, la salud mental lo que tiene, las problemáticas de salud mental, bueno, van como cambiando el foco, ¿no? Y uno tiene una diversidad de factores que influyen en la salud mental, en el concepto de salud mental, que también ese es un cambio que hay en la nueva ley, ¿no? O sea, de tratarlo como un trastorno o una afección, no como un padecimiento subjetivo, ¿no? Y lo que hace utilizar la palabra trastorno o afección, si yo te puedo decir, un trastorno es un patrón de conducta que se repite sostenidamente en un tiempo determinado. Que tengas 4 o 5 actitudes que se persistan durante X cantidad de años, bueno, eso es un trastorno. Es un patrón que si vos no lo modificás termina siendo un trastorno. Y si es un trastorno, limita algunas áreas de tu vida. Bueno, padecimiento subjetivo aplicaba porque tenía en cuenta no solamente lo biológico, ¿no? Sino que tenía lo social, lo económico, lo cultural, lo subjetivo. Digo, ¿no? Porque a veces esto, de la gente que no tenga para comer, que no llegue a fin de mes, que se angustia. Bueno, dentro, o sea, un ejemplo concreto, una cuestión de duelo o angustia por duelo no va a ser tratada. Digo, porque no entra dentro de un trastorno. Claro. ¿Qué afección es un duelo? No, flaco, el duelo es parte de la angustia, es parte de un proceso que uno tiene que atravesar. Hasta si se quiere un desencanto amoroso. Por ejemplo, sí, bueno, es un duelo, claro, sí. Quedarte sin trabajo, no tener pareja, terminar de estudiar y recibirte, también es un duelo. Digo, todo lo que implica un cambio en tu realidad, en tu cotidianeidad, eso implica innecesariamente un trabajo de duelo. Chicos que se van a estudiar y el desarraigo y la lejanía les produce también un impacto emocional y en su estudio no tienen el rendimiento que tendrían que tener, y eso seguramente requiere de una asistencia también. Sí, un poco, la idea es ir como normalizando algunas emociones, ¿no? Se trata un poco de eso, porque es esperable que suceda eso. Puede no pasar, pero cuando pasa tenemos que normalizar ciertas cuestiones. O sea, que no implica necesariamente que eso va a ser una complicación. Es la forma que uno encuentra para, bueno, defenderse de eso que le está pasando, ¿no? Un cambio de rutina, irse a vivir a otro lado, no estar con tu grupo de referentes afectivos, no estar con tu grupo de amigos. Si tu novia o tu novio se quedó en el pueblo donde vos vivís, te tenés que ir como digiriendo eso, y eso hay cuestiones que se atraviesan. La angustia no se cura, la angustia se atraviesa. No hay. Los duelos son. Y puede durar un mes o años. Sí. Sí, los duelos, está estandarizado que duran entre 1 año y 2, los duelos, ¿no? Un proceso de angustia a partir de una situación, sí, bueno, puede ser algunos meses, algunas semanas, pero los duelos está estandarizado que es entre 1 año y medio / 2. Y en todo este en todo esto que se habla del nuevo proyecto, de las nuevas discusiones, aparece un componente que se escucha cada vez con más fuerza. También el estrés, por cómo vivimos. Sí. ¿Estamos todos atravesados por eso? Sí. En más o en menor medida,
quizás estrés tenemos todo y a veces no nos damos cuenta que lo tenemos, ¿puede ser? Sí, sí, o sea, estrés es toda situación que te va como tensionando y que pasa por el umbral de lo que vos podés como manejar. ¿Viste? Sería un ejemplo práctico, no para ponerme autorreferencial. Por ejemplo, yo sé que puedo atender por semana, un ejemplo, hasta 30 pacientes, 30 personas. Ya si atiendo 35, ya voy a estar quemado. Digo, no, me estreso. O sea, mi umbral de tolerancia, no, ya está. Entonces digo, el estrés, el tema es aprender a gestionar el estrés. Claro. Digo, a ver, eso es lo que hago en el club, ¿no? Cómo aprender a gestionar el estrés precompetitivo, competitivo, postcompetitivo, gestión de pensamientos, de emociones, qué es lo que les pasa cuando erran un penal, qué es lo que les pasa cuando salen subcampeones, qué es lo que les pasa cuando salen campeones. En un país donde el segundo no vale nada, Exacto, ¿viste? sí, tal cual. Entonces digo, me pasó el año pasado en el club, las 5 categorías inferiores llegaron a semifinales, o a finales, sí, a semifinales llegaron 5, a finales llegamos 3 y en una salimos campeón. Bueno, entonces las otras 2 categorías que salieron subcampeones, bueno, los chicos estaban, digo, chicos, ¿salieron subcampeones? Digo, entonces yo entiendo, ¿no? La cuestión del éxito. Digo, ¿salieron subcampeones? Entonces, si no aprendemos a administrar, digo, ¿no? Decir, bueno, obviamente, ¿qué te pasa? ¿Te frustras? ¿Te angustias? Sí. ¿Por qué no te vas a frustrar y angustiar? Claro que sí. Es parte de lo que te tiene que pasar. No puede no pasarte otra cosa. En los chicos te das más cuenta, es decir, la herramienta, un profesional como vos lo tiene más rápido y el abordaje es más sencillo que en un adulto, ¿o es indistinto? No, pasa que los adolescentes son bastante escondedores, ¿viste? Son bastante escondedores. Entonces, digo, no te muestran todas las cartas. No, y además, olvídate, o sea, que quieran comunicarse. Es como, uno tiene que ir ahí haciendo una estrategia. Lo tenés que atender por WhatsApp para que se libere. Ponele, sí. ¿Sí? Sí. Lo dije como una chance, No, digo, pero porque bueno, hoy toda la vida sí, para sí, los sí. chicos pasa por WhatsApp Sí, yo, o por Instagram. Sí, con jóvenes me ha pasado. Yo no atiendo muchos adolescentes, ¿no? Pero los que me ha tocado atender, algunos preferían cuando hacíamos videollamada tener la cámara apagada. En otros casos preferían que sea mediante chat, o sea, que ellos escribían. Perfecto, no hay ningún problema. Digo, uno tiene que ir como adaptándose, ¿no? Digo, entonces digo, sí, yo puedo ahí como, a ver, che, capaz que, porque estoy un poquito más entrenado, pero aún así, cuando la persona no quiere que vos te enteres, no te enterás. Es muy difícil eso. Entonces digo, pero vos que sos psicólogo, ¿cómo no te diste? ¿Por qué? A mí me pasaba trabajando que decían, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Usted es psicólogo que lo asiste, pero pues nada. Vos imaginate que yo veo a esta persona una vez por semana, 4 horas al mes. Digo, hay un montón de otros filtros. Esta persona va a un trabajo, va a una escuela, estudia en un lugar, hace algún deporte. Claro. Un montón de filtros. No soy solo el único. Tiene una familia, vive con alguien. Tal cual. Digo, ¿no? Entonces digo, a veces, viste, se va depositando siempre en el otro. No, ¿por qué no? Bueno, entonces, digo, a veces es como... yo entiendo que es una profesión, por lo menos la que yo ejerzo, donde uno tiene que poner mucho el cuerpo. Porque no podés trabajar de otra manera. ¿Abordaste con los chicos esta problemática que apareció este último tiempo, las amenazas en las escuelas? Sí, fui trabajando con algunos cursos, sí, fuimos trabajando a ver qué... porque, ¿qué pasaba? Porque en Darregueira se dio un caso, sí, acá también. Digo, capaz que para algunas personas, sí les da miedo. Yo trabajé con segundo año, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, a ver qué les pasó con esto a ellos. Si les generó algún temor, alguna ansiedad. Porque vos imaginate que, está bien, capaz que no pasa nada, pero si alguno de las personas que van a la escuela padeció en algún momento una situación de violencia de esa característica, cualquier situación que remita a eso, ahí sí va a estar como en tensión. Entonces, bueno, ahí lo que habilitamos en la escuela es un espacio de palabra. O sea, ellos saben que yo voy una vez por semana al colegio, y bueno, si quieren hablar, algunos alumnos piden hablar conmigo. Yo no hago terapia ahí en la escuela, pero si hay un proceso de orientación, derivo a profesionales o intervengo con el servicio de salud mental para gestionar un turno o lo que fuere. Digo, pero la escuela, que eso es lo interesante, ¿no? Este instituto, bueno, habilitó un espacio de escucha con un profesional de la psicología, ¿no? Para poder gestionar ahí también. Y bueno, entonces ir acompañando también a los profesores. Es decir, bueno, profesores que, tal curso me pasa esto, hay abulia, hay apatía, no me dan pelota, pasa esto, ¿no? Trabajo con los profesores, alguna herramienta.
trabajo después con el curso. Che, ¿qué pasa? Tiene que ver con la profesora, tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la dinámica entre ustedes. Bueno, viste, ahí se abren un montón de ventanas para Sí, abordar. porque tendimos rápidamente a echarle la culpa a los chicos, pero me parece que también puso en jaque, o desnudó, mejor dicho, el sistema educativo que tenemos. La vulnerabilidad del sistema en cuanto a la lejanía que puede existir en algunos, no vamos a generalizar, por supuesto, docentes o profesores con los alumnos, ¿no? No la vieron venir. Los psicopedagogos de las escuelas se les pasó por alto de que había un chico que podía tener un comportamiento, no hubo un indicio previamente. Lo que vos decís, distinto es a la persona que vos ves una vez por semana, una hora, a con quien estás conviviendo dentro de un aula durante varias horas por día, multiplicado por semana y por meses. Sí, sí. Y la escuela es un lugar de referencia también, ¿no? Así como yo te hablaba del centro de veteranos donde atendemos con Sebastián Dupré, que tenemos un equipo interdisciplinario de psiquiatras y psicólogos, hay trabajadores sociales, hay enfermeros, tenemos, ya dije, tenemos operadores de sociocomunitarios, digo, bueno, hay toda una lógica integral, y bueno, que a veces, bueno, acompañamos, y entonces digo, esos espacios de referencia, que el club, la escuela, el centro de veteranos, digo, donde las personas van, bueno, capaz que el adolescente va a la escuela y va porque no le queda otra, porque hay una obligación, pero bueno, algunos suspenden la parte educativa y la siguen después en el horario nocturno. Es como complejo, ¿viste? Más cuando los adultos tampoco mucho pueden acompañar, porque a veces algunos estamos atravesados por a ver, nos habitan un montón de incongruencias. Entonces, es muy difícil a veces también para estos papás, bueno, a ver, me pasa cuando hago las entrevistas en el colegio o en el club. O sea, ¿cómo acompaño? ¿Qué hago con esto? Sí, no tenemos el manual. ¿Viste? Entonces digo... de cómo ser papá. No. Hablaste mucho de los veteranos de Malvinas. Pasaron 44 años. ¿Todavía siguen habiendo secuelas? Sí. Sí, porque... esas no se sanan. No, aprenden a convivir con eso. Es como cuando vos decís, me acostumbré a convivir con el dolor por una afección que puedas tener o sí. Una dolencia. Y en esto de la salud pública, a mí me apasiona mucho el tema de la salud pública, la gestión, la restitución de derechos, digo, porque bueno, ellos atravesaron una situación donde estuvieron, porque lo que más allá de la situación en sí, del acto bélico... El olvido acá en tierra. Sí, porque ellos, vos imagínate que hasta el año, no sé si fue 2003, recién ahí, por ejemplo, en la obra social PAMI, se crea el programa nacional PAMI Veteranos de Guerra. Por ejemplo, en el año 2003 recién, donde empiezan a tener cobertura de un montón. O sea, ellos obviamente tienen diferentes pensiones, ¿no? Los que algunos califican para el tipo de pensiones. Bueno, tienen PAMI Veteranos de Guerra, o algunos tienen IOMA. Pero a ellos lo que más les pasó fue mientras tanto. Porque después, bueno, esto, ¿no? No sé, a mí me pasó de una de las personas que asisto, no sé, que fue como electricista en el Almirante Irizar, el buque, el rompehielo Almirante Irizar fue como electricista, y después en pleno conflicto bélico el Almirante Irizar fue designado como buque hospital, y tuvo que empezar a trabajar de enfermero, por ejemplo. De electricista a enfermero. Sí, por ejemplo. Digo, ¿no? Entonces digo... Lo atamos con alambre, decía Copani, ¿no? Viste, obviamente, si bien había médicos, bueno, pero ahí todos tenían que hacer algo. Y por ejemplo, ¿no? Y esas imágenes... y son inolvidables. Y bueno, a ver, yo siempre digo, ¿no? El pasado no puede cambiar. El pasado no cambia. No cambia. Pero sí puede cambiar la historia que contamos de eso. ¿Cómo lo contamos? ¿Hubiese sido menor el impacto emocional en ellos y psicológico si en la Tierra, en esta parte del continente, cuando volvieron, se lo hubiese recibido de otra manera? Sí. Es decir, fallamos una vez más como sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, si seguimos estándares científicos, el estrés postraumático,
O sea, el estrés agudo. Yo, por ejemplo, trabajo con personas, obviamente, que están atravesando una situación disruptiva que puede ser un fallecimiento por un accidente de tránsito, o una muerte súbita de un familiar, o etcétera, etcétera. Toda situación que no se trabaja, situación de estrés que no se trabaja dentro de las primeras 4 semanas, digo, eso después se termina agudizando y termina cronificándose. Entonces, por eso es tan importante dentro de las primeras 4 semanas poder abordar y que esa persona pueda poner palabra a qué le pasó, que relatemos, que le demos vida a esa foto, porque obviamente a veces cuando hay situaciones de urgencia o de trauma, bueno, lo que vamos haciendo los profesionales es como dándole vida a esa foto que queda ahí como detenida, entonces tenemos que darle movimiento a ese efecto, a esa emoción, que no se congele, porque lo que se congela después se termina cronificando y termina convirtiéndose en algo disfuncional para la persona. Hernán, para finalizar, seguramente la clase política a la hora de modificar o querer modificar o hacer cambios en esto de la salud mental, estimo yo cuando, no soy ejemplo de nada, pero cuando se nos rompe una computadora llamamos al técnico. Lo mismo que cuando se rompe el transmisor o demás, llamamos a quien hace años nos hace el soporte técnico. Estimo yo que al momento de modificar algún tema de la salud mental, van a tener que llamar a psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud para debatir los diputados y senadores. ¿Los tienen en cuenta ustedes? ¿Les preguntan? No, que inclusive una de las críticas que hay es que, bueno, por el momento no sé que no fue convocado la Confederación de Salud Mental que hay a nivel nacional, donde, bueno, se abordan las políticas públicas de salud mental. No fueron tenidas en cuenta, por ejemplo, no fueron convocados. Por ahí puede ser una idea trasnochada de un político y buenas noches, y muere ahí. Por ejemplo, sí, la verdad que esto va a generar ruido. Hernán, es un placer enorme tenerte acá y abordar temas que por ahí lo deberíamos hacer más seguido. Es cierto que a veces los tiempos o las urgencias le ganan a las necesidades, ¿no? Y creo que viendo el comportamiento de los oyentes, hay un momento donde cuando no entran mensajes es porque están prestando la debida atención y quizá el entrevistado está pudiendo lograr evacuar dudas, y eso está realmente muy bueno, que también nos tomemos nosotros como medio de comunicación un tiempito para darle el tiempo necesario para charlar de estos temas que hoy impactan social y emocionalmente a mucha gente. Uno siempre tiende a pensar que en los distritos como los nuestros determinadas cuestiones nunca iban a llegar. Inexorablemente llegaron. Lo hablamos tiempo atrás cuando decíamos la droga a nuestras comunidades. No llega. Golpea la puerta y cuando te descuidaste estás más cerca de lo que imaginabas. Y ya después es tarde porque no hiciste el trabajo preventivo. Te quedaste con el latiguillo, nunca nos va a pasar, nunca nos va a tocar, en lugar de decir por qué a nosotros no. Entonces está bueno, creo que abordar estos temas y que aportarle la mirada de un profesional a la sociedad ante una demanda que seguramente va a ir en crecimiento, ojalá que no, pero creo que ustedes tienen trabajo por muchos años. Sí, nosotros siempre las crisis nos han favorecido. Sí, siempre las crisis nos han favorecido laboralmente, esa es la realidad. Claro. Yo, por ejemplo, en los 2 espacios privados que tengo, ya no tengo disponibilidad. Claro.